quiero agradecerles por a todos los hermanos en la iglesia que ha estado orando por Javes. Ya va estando un poco mejor. Sí, la verdad que estuvo bien malito bastante. Algunos hermanos que han ido a orar y han visto, ¿verdad? Pues pueden testificar ello. Le agradecemos al Señor por ello, por esta prueba que hemos estado pasando con la enfermedad de él. Y Dios es fiel, hermano. Él es bueno y bueno, cuando pasamos ciertas tribulaciones, pruebas, ¿verdad? Empezamos a aprender. Dios siempre nos enseña algo, hermanos. Y bueno, les agradezco por sus oraciones. Muy bien, hermanos. Escuchaba el especial y los cantos, los himnos. Y en verdad, hermano, es un gozo estar aquí. Hay mucha gente, hermano, que no está aquí hoy. Hay mucha gente que esta semana que pasó yo cumplí 13 años de ordenado al ministerio. Y por ahí, gracias por la hermana Sara, puedo tomar unas fotos ahí. Yo ya no tengo de esas fotos. Fue en el 2004. Y estaba viendo ahí los líderes, los que me pusieron las manos eran jóvenes. Algunos están aquí ya casados, algunos no están. Yo he visto mucha gente, hermano, que ha estado aquí y que ya no está ni siquiera en esta tierra. Probablemente estarán en el cielo, probablemente están en el infierno, yo no lo sé. Pero escuchando estos cantos, Dios, el Espíritu de Dios pudo tocar mi corazón y poder recordar rápidamente, remover la cinta. Y aunque hemos pasado situaciones difíciles, hermanos, y esta semana que pasó tuvimos una reunión, ¿verdad? Algunos hermanos y pude expresarle mi corazón quebrantado. Y honestamente, como pastor, a mí me da mucha tristeza ver bancas vacías. Bancas vacías. Y no es culpa de nadie, yo soy el responsable. Pero puedo ver la bondad de Dios, hermano. Porque si usted y yo estamos aquí es porque Él ha sostenido, hermano. Él ha sido fiel, nosotros hemos sido infiel, pero Él ha permanecido fiel. Y estudiando hoy, pude recordar aquellos tiempos cuando pude venir a la iglesia por primera vez. Cuando yo vine aquí a la iglesia por primera vez, yo era inconverso. Yo sé que algunos no saben, pero cuando yo me casé con mi esposa era inconverso. Cuando mi hija fue presentada, ¿verdad? Recuerdo aquella vez, el pastor que la presentó, yo era inconverso. Y no tardé mucho tiempo. Y Dios tocó mi corazón. Y bueno, y pasaron muchas cosas. Cuando yo vine a la iglesia estaba pasando situaciones muy difíciles. Muy difíciles. Y Dios me habló en ministerio allá en el 2002, una conferencia en Campeche y después en el 2004 yo me quedé a cargo para esa fecha, 2 años antes, el 2004, el 18 de abril, Dios me dio la bendición de poder ser ordenado en ministerio y empezamos un avivamiento. Fue una transición bien difícil que costó lágrimas, lágrimas mías y lágrimas yo creo de hermanos que
pudieron tomar esta carga, eran muy pocos. Quizá mi esposa, la hermana Yoli, todo lo demás eran adolescentes, ¿verdad? Empezaban su juventud. Y bueno, muchos de ellos están aquí, muchos no. Por eso no supieron el asunto, la transición que como iglesia pasamos. Y bueno, Dios mandó un avivamiento, hermano, y Dios fue fiel y así como esta iglesia con el nombre del Divino Salvador no tenía un testimonio agradable delante de la villa, y Dios nos dio gracia, Dios nos dio testimonio. Y honestamente, ante los ojos de Dios parece que estamos en situaciones como aquellas. Y lo que yo recordaba, hermano, que cuando yo vine, la iglesia se había ganado un mal testimonio cuando éramos el Divino Salvador por tantas situaciones bien difíciles dentro de la iglesia, en especial de ciertas familias. Hoy yo creo que una de las penas más graves que estamos pasando es que quizás muchos que estamos aquí, muchos que no están aquí, que estuvieron, con nuestros labios hemos convenido y hemos sido partícipe de destruir esta obra de Dios. Y nosotros, y hoy muchos de los que estamos aquí, damos cabida para ello. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque este mes hemos estado hablando del Evangelio y yo sé que muchos se están motivando para predicar el Evangelio. Cuando vaya a predicar el Evangelio, hable del Evangelio, no hable de la iglesia. No hable de otra cosa, hable del Evangelio. Hay cosas que nosotros, hermano, no podemos parar porque las tenemos ganadas. Y como yo les digo, si hablan es porque Dios lo ha puesto en sus labios. Nada se dirá, hermano, que Dios no permita, porque Dios tiene planes. Pero una cosa sí les digo, queridos hermanos, si cualquiera de nosotros participa en hablar de la iglesia, no estamos hablando de algún hombre de aquí, estamos hablando de Cristo, porque la iglesia es de Cristo. Dios, hermano, empieza la creación y todo lo que Él creó con su palabra. Dios empezó a crear con su palabra. Y vimos, hermano, que Dios tuvo un plan para el hombre declarado. Y Dios, hermano, dio órdenes a la tierra, dio órdenes al agua, dio órdenes a los animales, pero también dio orden al hombre. Y las órdenes que dio es que fructificaran. Ellos no solamente, hermano, fructificaran, sino se multiplicaran, pero también, hermano, que llenaran la tierra. Y ese plan de Dios vimos allá, hermanos, con Adán y con Eva, antes que hubieran pecado. Y después lo vemos con Noé. Después lo vemos con los patriarcas, lo vemos con Jacob, con Moisés, con Abraham, con Jacob, con Isaac. Y la misma orden que Dios fue dando, hermano, se fue de generación en generación. Después el hombre, hermano, se le dio un plan delegado. Una vez que Dios lo declaró, se le delegó. Y esa misma comisión que fue dado a Adán fue dada, les digo, a Noé y a cada uno de los que yo les dije. Después, hermano, se les dio a los 12. Fue una comisión a los discípulos. Esta misma comisión fue dada a Adán. En Mateo 28 dice: id y haced discípulos bautizándolos
a todas las naciones enseñándoles que guarden todas estas cosas, etcétera, etcétera. Y pudimos ver, hermano, que la palabra ahí es fructificad, hacer discípulos, multiplicados es enseñándoles que guarden todas las cosas, y llenar la tierra es por todas las naciones hasta el fin del mundo. Dentro del plan de Dios declarado, delegado, perdón, pudimos ver que la gran comisión fue dada para el Hijo de Dios, y esta gran comisión es una gran comisión espiritual. Juan 15:16 nos enseña, Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él, para que vayamos, ¿verdad? Llevamos el evangelio y produzcamos fruto, estos frutos permanezcan, y después viene una promesa, y todo lo que pidamos al Padre se dará. A todas las naciones en Mateo 28, predicar arrepentimiento, perdón de pecados, etcétera. Pero Dios, hermano, no solamente declaró un plan, lo declaró, pero también, hermano, una vez que lo declaró, lo delegó, pero ahora los desglosa. Y Dios da un plan, en el plan desglosado para el hombre, expresándolo, hermano, en 5 maneras. Y la primera manera es evangelizar, producir fruto. Conocemos Juan 15:16, ¿verdad? Romanos 7, vean ustedes Romanos 7, abran sus Biblias, tengan sus Biblias porque vamos a manejar mucha Biblia, gracias hermano. Romanos 7, versículo 4. La palabra de Dios nos dice allí, hermanos, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos, ¿qué, hermano? De que llevemos fruto para Dios. En 2 Timoteo conocemos este pasaje, 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4. Y allí, hermanos, en el verso 5, la palabra de Dios nos enseña: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, pero haz obra de ¿qué, hermano? De evangelista, cumple tu ministerio. Evangelizar, hermano, es producir fruto. Evangelizar es ganar el mundo para Cristo. Pero evangelizar es un imperativo, hermanos. Leímos ahí que el apóstol Pablo, en la lectura que iniciamos en 1 Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 16, de hecho está hablando de los derechos de un apóstol. El apóstol Pablo dijo: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué no se tenía que gloriar? Porque le había sido impuesta la necesidad de predicar el evangelio. Y hermanos, cuando empecé y tomar la iglesia, empezamos a hablar, hermano, yo no sabía predicar. Ahorita un poquito Dios me ha dado sabiduría, me falta mucho, pero hay algo que yo enseñé, hermano, y enseñaba día con día, y era predicar el evangelio. Y empezamos a predicar el evangelio y a predicar el evangelio de una manera intensa. Porque, como les decía, no solamente Dios tenía un plan para el hombre declarado, sino tenía un plan para el hombre delegado, pero también tenía un plan para el hombre desglosado, donde estaba el evangelizar. Dios, hermano, da un plan para el hombre de una manera desarrollada. Y empieza con nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablarles en esta noche acerca de
levantarnos, hermanos. Creo que de hace 15 años a hoy, o hace 15 años, perdón, podríamos decir que era un poco menos complicado porque de alguna manera estamos siendo menos bombardeados por cómo vivimos la vida ahora. Una de las cosas que nos atañen tanto y nos están perjudicando a las nuevas generaciones, hermanos, es la tecnología. A los adultos, hermano, a los hombres, a las mujeres, el celular. Celular no solamente ha cobrado vidas, ha separado matrimonios, ha hecho fornicar a jóvenes y adolescentes, ha hecho, hermano, abortar a señoritas, ha hecho, hermano, a ser padres y madres prematuros a las nuevas generaciones. Y esto a nosotros nos ha complicado. ¿Por qué nos ha complicado, hermano? Porque parece que ha habido un letargo y un paro si hubiéramos seguido predicando el evangelio con pasión. Pero delante de Dios, hermano, como pastor, puedo confesar que lo hemos dejado de hacer como iglesia. No ha habido pasión, pero todos sabemos de este método. Por eso quiero hablarles, hermanos, en esta noche, ¿qué necesitamos para levantar nuestra iglesia, hermano? ¿Qué necesitamos para edificar nuestra iglesia? Cuando hablo de nuestra iglesia, ustedes saben a qué me refiero, pero ante todo sabemos que es iglesia de Cristo. Pero es la iglesia de Cristo, es su iglesia y es mi iglesia. Y usted es la iglesia y yo soy la iglesia. Y quiero hablarles en esta noche qué necesitamos. Y cuando usted va al médico y le diagnostican, el doctor le da lo que necesita para sanar. Necesitamos sanar. Tenemos tantas heridas, hermanos. Entramos en el letargo y en la comodidad espiritual. Yo doy gracias a Dios como muchos de nosotros, a muchos de ustedes, Dios les ha bendecido grande y rica y maravillosamente. Yo conocí muchos de ustedes que estaban solteros y están casados y con hijos. Dice la Biblia que el que haya esposa haya el bien. Dice la Biblia que la mujer es corona de su marido, etcétera, etcétera. Por eso creo firmemente, hermano, que Dios nos ha bendecido, pero nos hemos quedado estancados. Y si nos quedamos estancados, escuchen una cosa, hermanos, nos vamos a morir. Y el peligro es que Dios puede quitar su candelero. Y sería triste que mañana este lugar ya no se predicara la palabra, sino se alquilara para otras cosas. Es triste como templos se están cerrando en países, hermano, y se están agarrando para oficinas, para compañías, para Telcel. Y yo creo que alguien codiciaría este lugar para un Movistar o Telcel. Pero en esta noche, hermano, no les voy a predicar y a enseñar algo nuevo. Algo que usted sabe. Y le voy a dejar carga a usted. ¿Qué necesitamos para que la Iglesia Bautista Independiente Apartados por Gracia se levante? ¿Qué necesitamos para que la Iglesia Bautista Independiente Apartados por Gracia empiece a tener un avivamiento desde el corazón, a pesar de todas las situaciones adversas en la cual cada uno está pasando? Todos estamos pasando situaciones difíciles,
Todo. No hay alguien aquí que no esté pasando. Si no está pasando, quiero decirte que ya las pasó. Y si no las ha pasado y las está pasando, quiero decirte que la vas a pasar. Pero todos, hermano, tiene que llegar ese momento. Y llega una vez, y llega otra vez, y llega otra vez, porque el diablo, hermano, visita cuando termina de tentar. Puede ser que salga exitoso o no, pero él regresa nuevamente. Él da una nueva visita. Y sin lugar a dudas, como iglesia nos visitó como el Divino Salvador y ahora nos ha dado unas tremendas visitas como apartados por gracia. Y creo que se ha ido, aunque se ha llevado a muchos. Pero escuchen, hermano, va a regresar. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, hermano? Primeramente, estar convencidos, hermano, lo que el escritor de Hebreos dijo allá en Hebreos capítulo 12, hermano. En Hebreos capítulo 12, la palabra de Dios nos enseña y nos dice, después que nos habla acerca de estos hombres de la fe, después que nos habla de estos héroes llamados héroes de la fe, y nos da la lista de cada uno de ellos, todo lo que ellos hicieron, hermano. Me encanta, hermano, cuando en el versículo 32 el escritor de Hebreos dice, ¿y qué más digo? Después de haber dicho tantas maravillas que estos hombres hicieron por fe, creyendo en Él. Y muchos creyendo sin haberlo obtenido, dice la palabra. Dice la palabra de Dios, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga ejércitos extranjeros, en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron, ¿qué, hermano? Buen testimonio mediante la fe, porque se está hablando el capítulo de la fe. Parece que termina como triste. ¿Cómo dice, hermano, al final? No recibieron, ¿qué, hermano? Recuerdo esas palabras del apóstol Pablo, y luego nosotros, los que hayamos quedado vivo, seremos levantados juntamente con él en las nubes. ¿Se acuerdan, hermano? Pero no fue levantado. Pero él tenía confianza de que en el tiempo que estaba Pablo, el Señor vendría. Amén, hermano. Pero no recibieron lo prometido. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, es para ti y para mí. Por tanto, nosotros también, ya no, Noé, ya no, hermano, Moisés, ya no Enoc, ya no Isaac, ya no Jacob, ya no ellos, hermano. Ahora nosotros también. Ellos alcanzaron, ¿qué dice, hermano? ¿Qué alcanzaron ellos? Buen testimonio, hermano, alcanzaron ellos.
Por tanto, nosotros también. Por tanto, nosotros también, ¿qué? Ya que así como ellos, hermano, nosotros tenemos en derredor grande nube de testigos. Y las nubes de testigos, hermano, son nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros familiares, la villa, hermano, los pueblos donde andamos, la comunidad pequeña donde trabajamos, la comunidad pequeña en el negocio que tenemos, hermanos. Nosotros también teniendo en derredor grande nube de testigos, y eso se refiere a los hombres que son testigos de lo que ellos ven en nosotros. Ellos alcanzaron buen testimonio. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Iglesia, despojémonos de todo peso. Cada uno tiene un peso. Despojémonos de todo peso. Y también de qué, hermano? Del pecado que nos asedia. Y luego, ¿qué vamos a hacer, hermano? Correr. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Cuál carrera? Tú y yo, hermano, si tú estás aquí, hermano, hay mucha gente que no está aquí. Es una tristeza de gente que no está aquí. Pero si tú estás aquí, dale gloria a Dios de estar recibiendo, a pesar del peso del pecado que te asedia, de estar recibiendo palabra de Dios todavía, hermano. Hermano, tenemos una carrera por delante. La carrera sigue. Pero para ir en la carrera que tenemos por delante, hermano, hay una cosa, escúchame, hermano, que tú y yo tenemos que hacer, que muchos que no están aquí hicieron. Si tenemos una carrera por delante, hay cosas que tenemos que hacer que muchos que no están aquí no hicieron. Y el versículo 2 nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué dice, hermano? Puestos los ojos, ¿en quién, hermano? En Jesús. Ahora, no nos dice nada más puesto los ojos en Jesús, nos dice por qué hay que poner los ojos en Jesús. Porque Él es el autor y Él es el consumador de ¿qué, hermano? No acabamos de ver o no sabemos que todo el capítulo 11 está hablando de la fe. Y está diciendo que estos hombres alcanzaron buen testimonio. Escuchen, hermano, aunque no recibieron lo prometido. Entonces nosotros también, teniendo alrededor una multitud de gente, despojémonos del peso, del pecado que nos asedia y corramos la carrera, hermano, que tenemos adelante. Y la manera que nos dice de cómo correr la carrera es poniendo los ojos en Jesús, que es el autor, el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué pasó, hermano? Sufrió. ¿Qué cosa sufrió, hermano? La cruz. Él, menospreciado el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideremos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro, ¿qué, hermano? No se canse hasta qué, hermano, hasta desmayar. Hermano, nos está diciendo que el ejemplo para que nosotros podamos seguir esta carrera es nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Hermano, Él dio vida por nosotros. Él te dio vida a ti. Acaban de celebrar la semana antepasada, hermano, la semana de la pasión, la Semana Santa, la pasión de Él, sus palabras, los últimos días que se volvieron a correr de su vida. Y la gente se emociona, como le decía en la mañana, llora, hermano. Pero nosotros los cristianos tenemos que recordarlo también, pero con un pesar de quebrantamiento en nuestro corazón, hermano, que si tú y yo hemos permanecido aquí, ha sido por la fidelidad de Él. Me da mucho gozo verles a ustedes. Aún el hermano, la hermana, el joven que quizá por ciertas causas le cuesta venir. No sé qué cosa le asedia, qué pecado, qué cargas tenga, que le cuesta venir cada jueves, cada domingo a recibir la palabra, a alabar al Señor. Pero cuando aún tardo en verle y le veo, me da un gozo verle. Pero no me voltees a ver a mí, aunque es importante. Te hablo a ti que tienes conocimiento. Primero, hermano, el ejemplo es Cristo. Ahora, ¿de qué te estoy hablando, hermano? Si te estoy diciendo que lo que necesitamos para levantar esta iglesia, para edificar esta iglesia, primero, hermano, tomando el ejemplo de Cristo. Pastor, pero está hablando del evangelio. ¿En qué sentido? Lucas capítulo 6. Agarren su Biblia porque ahorita vamos a ver muchos pasajes, más de 20 a lo mejor. Lucas capítulo 6. Dice la palabra de Dios, hermano, en Lucas capítulo 6, en aquellos días, versículo 12. Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a quienes, hermano, a sus discípulos. Y después, ¿qué hizo, hermano? Escogió a 12 de ellos, a los cuales también los llamó como, hermano, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, a Jacobo y Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacob, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y el último, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Cuántos fueron, hermanos? 12. Entonces, hermano, primero tenemos que entender que tú y yo tenemos una carrera, hermano, que seguir. Es una carrera de fe, hermano. Es una carrera de confiar en Dios. Es una carrera, hermano, de confiar en el Espíritu de Dios que está en nosotros. Es una carrera, hermano, de confiar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dio la vida por ti y por mí, que cuando resucitó, hermano, nos dio nueva vida. Es una carrera, hermano, en el cual tenemos que confiar, y nos ha dado algo maravilloso y bonito, hermano, hermoso, que se llama evangelio. Hermano, y miren, hermano, Él viene y cuando empezamos a saber de su ministerio, en los 30 años y fracción, hermano, se empieza el auge de su ministerio. De niño se conoce muy poco, algunas características en el vientre o cuando fue concebido, después cuando es nacido y después cuando crece en los primeros años, hermano. Y después hasta que él tiene 30 años, donde empieza la columna vertebral de su ministerio. Y su ministerio, hermano, empieza escogiendo ¿a cuántos, hermano? 12 hombres. 12 hombres, hermano. No tengo tiempo ahorita para hablar tanto de esto, ¿verdad? De estos 12 hombres. Pero ahí está la lista de los que él escogió. Dice que llamó a sus discípulos. Los discípulos son toda la multitud que estaba allí presente.
Los llamó a todos y de todos ellos escogió a 12, de los cuales le llamó apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado. O sea que los habló para enviarlos. Bueno, si lo habló para enviarlo, vamos a ver Lucas 10. Vayan grabando todo lo que vamos hablando. Después de estas cosas, designó ¿quién, hermano? También a otros. ¿Cuánto, hermano? 70. A quienes los envió, ¿cómo, hermano? De dos en dos, delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén, hermano. Id. He aquí yo les envío como cordero. ¿En medio de qué, hermano? No dice que nos envía como lobo para encontrar corderos. No, hermano. Dice que nos envía como cordero en medio de lobos. La carrera no es fácil. La carrera es complicada. La carrera no se torna, hermano, sencilla. Pero dice la palabra que el evangelio es poder de Dios. Y dice el apóstol Pablo que hay una necesidad en nosotros de predicar el evangelio. Si tú y yo fuimos salvos por el evangelio, Dios mío, ¿por qué yo no hablar de aquello que a mí me ha dado vida eterna? Aquellos hombres no recibieron lo prometido, pero están en el capítulo de la fe y alcanzaron buen testimonio. Por tanto, nosotros también alcancemos buen testimonio de fe, porque tenemos alrededor nuestra gran nube de testigos, hermano. Pero para alcanzar ese testimonio tenemos que despojarnos de eso que nos asedia, el peso, el pecado. Poniendo los ojos en Jesucristo, el autor, el consumador de la fe. Él es el ejemplo. ¿Y saben cómo comenzó su carrera él, hermano? Llamando a 12. Luego, hermano, los envió de dos en dos, pero ya no eran 12. ¿Cuántos eran, hermano? 70. Miren, hermano, ya eran 70. Vean cómo se está llevando a cabo lo que el Señor inició en la creación. Porque en cada dispensación, hermano, Dios quiere que el hombre se reproduzca para la gloria de Él. No tengo tiempo para decirle las características de estos hombres, pero la palabra de Dios, hermano, nos dice, lo voy a mencionar y ahorita lo vamos a recordar más adelante, pero Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, dice la palabra de Dios en el versículo 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración, en ruego, con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran ¿cuántos, hermano? Ahora, vean, hermano, Cristo empezó con 12. Después los entrenó y ahora llamó a 70 y los mandó de dos en dos. Pero ahora, hermano, ya dejó entrenado a esta gente. Se va y ahora ya no son 12, ya no son 70, ahora ya son 120.
Hechos 19. Hechos 19, versículo 20. Así crecía. ¿Y qué más, hermano? ¿Qué prevalecía, hermano? La palabra del Señor. ¿Cómo prevalecía, hermano? ¿Ya vieron? Si le hacemos pregunta al texto, nos lo responde solito. Así prevalecía poderosamente. Oigan, hermano, la palabra del Señor. Óigame, véame, hermano, míreme, escuche esto. Esta palabra todavía tiene poder. Tiene poder, hermano. Hermano, yo creo que no solamente yo, sino cada uno de los que están allí sentados, ustedes allí en la banca, anhelamos, hermano, tener una iglesia viva. Anhelamos, hermano, tener una iglesia donde la palabra del Señor sea la que crezca y prevalezca. No nosotros, hermano. El problema es que llegamos en un tiempo que nosotros queremos prevalecer, que la villa, hermano, nos vea a nosotros, que Dios ha hecho con nosotros para la gloria de nosotros. Hermano, hay un interés donde la palabra de Dios, hermano, se prevalecía poderosamente, y es un interés de nosotros que hoy en esta villa, hermano, lo que prevalezca sea la palabra del Señor. Yo y ustedes como miembros de la iglesia, yo quiero ver la mano poderosa de Dios, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? No porque tenga una experiencia única y nueva, sino porque ya la tenemos de nuestro Dios, hermano, que es poderoso. Usted y yo lo hemos visto en esta iglesia, y usted lo ha visto en su propia vida, hermanos. Grandes cosas en medio de nosotros. Hechos 2. Hechos 2, versículo 47. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes, hermano? Los que habían de ser salvos. Hermano, la obra no es mía, la obra es de Dios. Nosotros no edificamos iglesia, sino Cristo edifica su iglesia. Pero Él va a usar instrumentos para edificar su iglesia, y una de las formas, hermano, que Él nos dio para edificar la iglesia es la gran comisión. Y la gran comisión, hermano, fue el último mandato que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dejó en la tierra. Y Él dijo que íbamos a tener el poder para ser testigos cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. Hermano, como iglesia, el ganar almas en estos últimos años lo hemos puesto como el último plano de los planes. Y si usted se ha dado cuenta, hermano, hemos perdido muchísima y abundante bendición como iglesia. Porque la pasión del corazón de nuestro Dios, queridos hermanos, quiero recordar que no es, hermano, la música, que no son los instrumentos, que no son las alabanzas, que no son las hermosas clases que se están dando allá, que no es el edificio hermoso que nosotros tenemos, que no es el edificio que queremos edificar. Hermano, la pasión de nuestro Dios en su corazón se llaman almas. Almas.
pero hemos estado cómodos con clima, ventiladores. Y como Dios es fiel, Dios nos ha bendecido de una manera especial a muchos de nosotros y más cómodos nos hemos puesto. Y hemos dejado que la palabra de Dios con poder prevalezca en la villa de Tecolutilla. Y como no hemos hablado de la palabra de Dios, hemos hablado tonterías, hermanos, que no son de Dios. Y por eso estamos pasando este desánimo como iglesia. El ejemplo es Cristo, empieza con 12, 70, ya no está, pero 120, porque Él dejó su promesa, hermano. Hermano, tú y yo necesitamos ser motivados para alcanzar gente para Cristo. No solamente lo sabes tú, hermano, de aquí de la iglesia, porque lo has aprendido aquí en la iglesia. No solamente tú, hermano, que has estudiado en el instituto, porque en el instituto te enseñaron a apasionarte por ello. Pero no vamos a tener éxito delante de Dios, hermano, si no impactamos a Tecolutilla a través del evangelio de salvación. Voy a repetir esto, no vamos a tener éxito como iglesia si no impactamos y llenamos a Tecolutilla del evangelio, hermanos. Probablemente tengas éxito secular, probablemente haya sido bendecido por la mano de Dios secularmente, porque Él lo hace por su fidelidad. Pero hermano, es triste que hoy cada uno de nosotros muriéramos con ese grado de éxito. Pero cuando estemos allá y pasemos a juicio con nuestro Dios para recibir las bendiciones delante del trono del Señor, hermano, muchos probablemente estaríamos con la cabeza abajo, como dice el apóstol Juan, avergonzados, sin recibir galardones. El éxito no está aquí en la tierra, hermano. El éxito es eterno. Y si tú y yo queremos ser cristianos y personas exitosas, tiene que haber una pasión, un quebranto y un pesar en nuestro corazón como hubo desde el mismo cielo, hermano. Tanto fue su quebranto y su pasión por los hombres, que el mismo Dios, siendo espíritu, dejó su trono y se hizo como carne, hermano. Se hizo en carne, llamado Jesús, aquí en la tierra, y vino a ser como nosotros y a morir por ti y por mí. Imagínese hasta dónde estaba por pasión. ¿Cuál es la pasión tuya y la mía? Estar en el clima porque hay mucho calor. Ir a la playa porque así dice el mundo. Comprar pizza. Y tantas cosas, hermano. Pero no vamos a tener éxito delante de Dios si no impactamos a Tecolutilla a través del evangelio de salvación. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Bueno, dos cosas necesitamos, hermano, para levantar esta iglesia. ¿Qué cosas necesitamos? Necesitamos un mensaje y necesitamos un método. Ahora, ¿quién es el mensaje? ¿O cuál es el mensaje? El mensaje, hermano, es Cristo. ¿Y cuál es el método? El método es ganar almas. El calvinismo, hermano, muchos de ellos esperan sentados en sus iglesias a que Dios les envíe los que son salvos. Pero se les olvida que el evangelio de Cristo, hermano, fue dado para todo el mundo, a todos los que crean. Entonces nuestro trabajo no es quién sí es salvo y quién no es salvo. Nuestro trabajo es ir por Tecolutilla y por sus calles y sus colonias y sus sectores, hermano, predicando el evangelio.
Hechos 4. Dije el mensaje es Cristo. Hechos 4, versículo 11. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre se llama Cristo. Cristo, hermanos. Cristo también dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Nadie puede. Entonces, queridos hermanos, en Él solamente y en Él es el mensaje. Hermano, no importa qué hermoso culto tengamos, no importa qué hermosas conferencias tengamos, no importa, hermano, que esté llena la iglesia de otros hermanos que vengan, no importa qué música se toque, qué hermosa música tengamos, qué clase de orquesta tengamos, no importa la gente, hermano, sino, hermano, importa que le hablemos a ellas de Cristo, porque si nos ponemos a ver, hermano, que es la música, que son los especiales, que es los himnos, que es tantas cosas, hermano, y dejamos que la gente se vaya al infierno, estamos reprobados. Ahora, gloria a Dios por la música, por los himnos y por los especiales, pero eso no apantalla al Señor, hermano. Y lo digo con todo respeto, y principalmente lo digo por mí, porque yo soy el líder de todo esto. Pero nos hemos puesto, les decía a los hermanos, a ensayar más, que se escuche bonito, que se vea bonito, que esté pintadito, que las almas que no nos están importando, que se están yendo al infierno, hermanos. Hermano, preocupémonos por dar el mensaje. Preocupémonos por hablar de Cristo. Misioneros, pastores sufren, obreros sufren. ¿Saben por qué? Por desear casas, cosas, pero no se dan cuenta. Y lo quiero decir sin malentendido, hermano. No se dan cuenta que el ganar o en la ganancia de las almas, ahí está el poder, ahí está la provisión y ahí está la sabiduría. ¿Están entendiendo, hermano? Hermano, cuando entendamos, porque yo creo que lo hemos desentendido. Escuchen esto que voy a decir. Cuando entendamos o logremos regresar a esas sendas antiguas, hermano, y entender que ganar alma no es algo superficial. Ganar almas, hermano, es algo profundo. Ganar alma es tan profundo o lo más profundo que una iglesia y cristianos podríamos hacer. Se nos olvida, hermano, lo que dice Romanos 1:16, que el evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. Y la palabra poder es la palabra dinamos, dunamis, es dinamita. Y es una palabra de poder, es explosivo. Y cuando un cristiano en una iglesia se propone a predicar el evangelio de Cristo, hermano, el mensaje de salvación, dice Cristo: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Efesios capítulo 1. Bueno, nosotros conocemos de este pasaje, hermano,
conocido pasaje, versículo 1, capítulo 1, versículo 13, en Efesios, dice la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, el evangelio, Cristo. Hermano, haz algo grande de Cristo y Él hará algo grande de ti. Necesitamos un nuevo avivamiento en nuestra iglesia, hermano. Y el avivamiento comienza cuando gente está siendo rescatada del infierno. El avivamiento comienza ganando almas para Él. Pero el mensaje es Cristo, hermano. Hermano, el mensaje es Él, es el mediador, es el camino, es el único. No predique denominación, predique a Cristo. Este es el mensaje. Pero dije que hay un método. El método, hermano, ganar almas. Porque ganar almas es un mandamiento de Dios, pero es el método de Dios. Para que la iglesia o esta iglesia, hermano, tenga éxito, la manera que yo veo ese éxito, hermano, y usted tiene que verlo, es que ganemos almas. No hay otra manera de ser exitoso sino predicar el evangelio, ganar almas. Está bien, hermano, 10 de mayo, 15 de mayo, 30 de mayo, 15 de junio, 23 de mayo, hermano, y todas las fechas están bien. Pero hay algo en mucha prioridad por encima de todo ello, hermano, como prioridad, y se llama ganar las almas. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 27. Hechos 5, 27. Dice la palabra de Dios, hermano. Nosotros vemos allí y dice allí, hermano, cuando los trajeron a Juan y a Pedro, recuerden ustedes, por sanar a ese cojo, ¿verdad? Y empezó una tragedia para ellos. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les hemos mandado estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis, y luego ¿qué dice, hermano? Llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hermano, conocemos que a ellos los habían acusado, aunque era una acusación hermosa. Qué interesante, hermano, cuando nos acusan, pero qué interesante es cuando nos acusen por las causas de Cristo, no por nuestros pecados, hermano. Qué interesante, qué maravilloso es ser acusado por Él. Qué interesante, hermano, que volvamos a aquellos días cuando cada uno de nosotros venía testificando: fíjate, me dijeron que caemos mal, la iglesia bautista apartado porque se caen mal, puro andar diciendo: si te mueres, ¿estás seguro que vas a ir al cielo? Si te mueres, ¿a dónde crees que vas a ir? Si hoy te muriera, ¿qué piensas? ¿Irías al cielo? ¿Te acuerdas cuando venía y decíamos todo ello, hermano? Y qué bonito era que nos acusaran de ello. Con los vestidones, ¿verdad? Hoy ya muchas hermanas parece que no les da la tela. Es triste, hermano. ¿Saben por qué? Porque entendemos que las cosas no se hacían por convicción. Cuando veníamos rasuraditos,
Cuando algunos se espantaban y decían, no, pues no quieren venir aquí porque es que dicen que aquí hay puros ricos. Sí, porque tenemos un Padre rico. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a quién, hermano, que a los hombres. Miren ese método, hermano. Después le está diciendo que los dejaran, que le decían, ¿verdad? Que si en verdad ellos, muchos, luego dice allí que muchos han predicado otras doctrinas, dice, pero no ha llegado a más, todo se desbarata. Pero yo les digo una cosa: si estos hombres en verdad están predicando una nueva doctrina y están predicando de ese hombre, de Cristo, y si esto es verdad, quiero decirles algo, le decía, que aunque los maten, esto va a prevalecer. ¿Sí o no, hermano? Y en el versículo, hermano, 42 dice la palabra de Dios, versículo 41: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar. ¿Y qué más, hermano? Hechos capítulo 1, hermano. Hechos capítulo 1, versículo 15, donde dice que todos estaban reunidos. ¿Y cuántos eran, hermano? 120. Hechos capítulo 2, versículo 40, 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuánto, hermano? Como 3,000 personas. 12, 70, 120. Pero ahora, ¿cuánto, hermano? Como 3,000 personas. Si fueran 3,000, súmele los 12, los 70 o los 120, perdón, 3,120, pero eran más. Hechos 2, versículo 47. Este era un avivamiento tanto que el Señor añadía a la iglesia, ¿a quiénes, hermano? Los que debían de ser salvos por el evangelio, desde luego. Pero ¿quién añadía a la iglesia, hermano? Dios. Pero escuchen, hermano, vean acá, pero había un mensaje. Muchos les gustan leer ese texto para que solito el Señor va a añadir. Sí, hermano, pero había un mensaje. ¿O no lo estamos viendo? Había un mensaje, hermano. Había un mensaje y el Señor añadía cada día. Ahora, si el Señor añadía cada día, imagínense cuántos añadía, si era cada día. ¿Se imaginan usted cuando estaba leyendo esto? Imagínense, el Señor añadía cada día. O sea, ahí estamos hablando de un día específico, pero hermano, cada día que iba pasando Dios estaba añadiendo porque había un mensaje. Hechos 4. Pero muchos de los que habían, ¿qué, hermano? De los que habían, ¿qué, hermano? Oído la palabra. ¿Qué hicieron, hermano? Creyeron. Y ahora el número, no está metiendo a las mujeres, el número de los varones, ¿cuántos eran, hermano? Como 5,000, 12, 70, 120, 3,000. Cada día el Señor añadía. Se dice, hermano, los historiadores, que probablemente la iglesia de Jerusalén tenía más de 30,000 miembros en aquellos tiempos. Ahora fíjense, hombres nada más eran 5,000. Y no está hablando de las esposas. Y tenían de a 5, de a 6, de a 4 para arriba como yo. Hechos 2, ahí mismo, Hechos 4, versículo 32. Dice allí:
y la ¿qué? Multitud. Noten, hermano, vean acá. 12, 70, 120, como 3,000 cada día, varones 5,000. Pero ahora ya no habla números. Ahora dice multitudes. Y multitudes era incontable. ¿Sí o no, hermano? Ahora habla de multitudes. Y dice la palabra de Dios allí, hermano, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Acaso hoy no pueden creer multitudes todavía? ¿No es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos? Qué tremendo, hermano. Hechos 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como que, hermano, como de mujeres. ¿Ya vieron, hermano? La sucesión y cómo aumentaba el número, hermano, de estas iglesias. Hechos 6, versículo 7. Y crecía, ¿qué crecía, hermano? La palabra del Señor y el número de los discípulos, ¿qué, hermano? Se multiplicaba. Vean ustedes, ahora, hermano, nos menciona que crecen los discípulos, porque cuando usted gana un alma para Cristo y se bautiza, etcétera, etcétera, la responsabilidad de usted es discipularlo. No es la responsabilidad del pastor, es de usted. A ver, las hermanas que han tenido hijos, a ver, ellas tienen los hijos o paren los hijos y buscan a alguien que se los críe. No, hermano, si tú engendras un hijo por el evangelio, tu responsabilidad es criarlo, entrenarlo, discipularlo, enseñarlo para que él se reproduzca el día de mañana. Es tu responsabilidad, hermano. Es tu responsabilidad. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Noten ustedes, hermano. Céntrense, hermano. Hechos 8. Hechos 8, verso 3. Dice la palabra de Dios: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Y qué hacían, hermano? Hermano, no se iban de vacaciones, no se iban a esconderse. No, hermano, dice que los correteaba Pablo, y donde iban huyendo, ellos predicaban el evangelio. Hermano, de veras, estudiando esto, hermano, el Espíritu Santo te da convicción de pecado y caes de rodillas pidiendo perdón. Qué triste es nuestra vida, hermano, como cristiano. ¿De qué sirve que tengamos de verdad, hermano? Y lo digo por mí, las cosas que hemos obtenido por la bendición y la gracia de Dios, cuando la principal pasión que debe vivir en mi corazón, hermano, no está, que se llaman almas, predicar el evangelio, hermano. Porque por la predicación del evangelio, hermano, porque alguien a usted le habló de Cristo, llegó a su casa, usted abrió la puerta cuando era joven, cuando era adolescente, y recibió el evangelio, hermano, y por eso usted está aquí. Y hasta muchos de ustedes encontraron esposa aquí. Si el hermano Abiezer no ganara almas, yo le reclamaría. ¿Sabe por qué? Porque esa alma es de nosotros. Y qué bonito, ¿verdad? Él no gana almas, pero sí se ganó la de aquí. Y así lo mismo para usted. Hechos capítulo 9, versículo 31. Ya Pablo es convertido, hermano. Dice la palabra de Dios: entonces, Hechos 9:31, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban
fortalecidas. ¿Por quién, hermano? Por el Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano. 12, 70, 120, como 3,000 se añadía cada día. Varones eran 5,000, ahora multitudes, gran número se multiplicaba. Después, hermano, viene el diablo, ataca a los cristianos. Ellos se van esparcidos, divulgan la palabra, predican el evangelio, y donde van huyendo siguen ganando almas. Y ahora, hermana, ya no se describe como la iglesia. Ahora, hermano, se habla de cantidades, pero ahora, hermano, se habla de casas, de lugares donde se congregaban, hermano. Ya no en Jerusalén, ahora en casas, en Galilea. Ya no solamente en Jerusalén, ahora en ciudades, en Samaria, ¿sí o no? Así dice. ¿Se acuerdan de el mandato de Hechos 1:8? ¿Se acuerdan? Se está cumpliendo, hermano. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La razón, hermano, que las iglesias y nuestra iglesia no crece, sencillamente es porque no estamos ganando almas. A ver, ¿por qué su familia ha crecido? Porque se ha reproducido. Pero ¿por qué nos estamos muriendo? Porque no estamos ganando almas. Si tuviéramos todavía esa pasión, en un sentido, sin menospreciar, ¿verdad? Ni cuenta nos diéramos quién hace falta. Pero podemos ver quién hace falta porque las iglesias están, las bancas están vacías. Y estamos más ocupados en quién no está y quién se fue que de los que vienen. ¿Está conmigo, hermano? Hechos 17. Y ahorita termino, hermano. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron en Tesalónica y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Qué? Fíjense, hermano, nobles. Vean dónde está llegando el evangelio ahora. Qué tremendo. Ahora ya no solamente hay judíos, ahora hay griegos, hermano. Pero ahora está hablando Pablo de Cristo. Y él está hablando, hermano, a quien le ponga, llegaba esta gente. Versículo 12, hermano. Vean, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos, ¿qué, hermano? Hombres. Está hablando que mujeres de la alta. Está hablando, hermano, y lo digo con todo amor, con todo respeto, hermano, sin hablar del evangelio de la prosperidad, pero está hablando, queridos varones, hermanos, de la alta, de hombres, de mujeres que traían feria, hermano. Porque a veces muchas iglesias, no sé, quizá la de nosotros no tanto en eso, ¿verdad? Porque pues lo que hemos aprendido a dar, pero muchas iglesias dicen, ay, si yo tuviera la feria de Apartado por Gracia, o si yo tuviera la feria de Alejandro Córdoba, o si yo tuviera la feria. Hermano, mire, ¿sabe por qué Dios ha bendecido nuestra iglesia? Porque ganábamos alma. ¿Sí me escuchó, hermano? Porque ganábamos alma. Y porque en el ganar de alma viene de todo, se pesca de todo. Se pesca robalo, guachinango, carpa, de todo, hermano. De todo viene en la atarraya. Pero aquí mujeres de la alta. No quiero yo, hermano, el día de mañana dejar de hacer una conferencia o dejar de servir porque somos pobres, porque no hay dinero. Pero ¿sabe por qué sería, hermano? Porque no estaríamos ganando almas. Hechos 18.
Versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Ahora, hermano, los principales, con toda, ¿qué, hermano? Toda la familia, hermano. Y muchos de los corintios, número 1, ¿qué hacían? Oían. Número 2, ¿qué hacían? Creían. Y número 3, ¿qué hacían? Hermano, de veras, antes de subir, y no lo digo por usted, lo digo por mí, estaba yo ahí parado, hermano, y volteaba a ver el bautisterio. Reseco está, hermano. Empezando conmigo, y después con cada uno de ustedes nos debería dar vergüenza. Sí, es responsabilidad mía, pero el mandato es para todos ustedes. ¿De qué sirve que ganemos todo en esta vida, hermano? Pero terminemos esta vida, en los últimos días de nuestra vida, con una pobreza en nuestro corazón, que es el fuego que deberíamos haber terminado por las almas. Porque las almas tienen precio, hermano. Miren, ahí donde leímos, versículo 8, pero ahí leamos ahora el versículo 10. Póngase de pie, hermano. Hechos 8, versículo 10, dice la palabra de Dios. A este oían atenta, versículo 18, ¿es verdad? 18, en el versículo 10 dice la palabra de Dios, hermano. Allí dice, porque yo, en versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, no temas, no temas, Pablo, sino que el Señor se le aparece y dice: Pablo, no temas, habla. ¿Y qué dice? Y no calles, porque ¿qué? Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pero ¿qué hacemos nosotros? Muchos ya, no sé, yo no he sondeado, pero a lo mejor algunos de ustedes ya ni quieren venir a Alma porque no lo vayan a asaltar, no lo vayan a secuestrar. Pero grábese eso, hermano, no temas. Porque la raya no llega hasta el que la pinta no dice. La raya no llega hasta que el que la pinta no dice que ya llegó. Él tiene las llaves de la vida y tiene las llaves de la muerte. Ahora, si tú y yo muriéramos ganando un alma, estoy seguro que tendrías un galardón llegando. Mire, la familia y la esposa se quedaría llorando aquí. Ay, ¿para qué fue a ganar alma? Pero tú estás recibiendo un galardón allá. Hermano, no temamos, Dios está con nosotros. Y dice que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero terminar diciéndote que todo lo que hagamos aquí en la iglesia se desprende de dos cosas. Un mensaje, que es Cristo, y un método, que es compartir ese mensaje. Amén, hermano. Padre, gracias en esta noche. Y que esto que nos llevamos en esta noche, Señor, empecemos ya, a partir de ya, a poder compartirlo. Espero que el martes te puedas presentar aquí 10 minutos antes de las 5 para predicar el evangelio. Si es verdad, Tecolutilla y la gente de Tecolutilla, principalmente a lo mejor vecinos, hoy nos señalan por cargas que nos asedian, por pecados que nos pesan.
Pero ahora que Tecolutilla nos empiece a criticar, que las colonias nos empiecen a criticar, que las iglesias nos empiecen a criticar como nos criticaban. Mira, ya van. Mira, ya van. Mira las monjas. Mira, quizá no tienen que hacer. Mira, quizá no trabajan estos sin que hacer. Que empiecen a decir la gente, hermano, que empiecen a perseguirnos, que empiecen a vituperar, pero que sea por las causas de Cristo, por el evangelio, querido hermano. Recuérdate, hermano, no solamente tú estás aquí porque Cristo te ganó para Él. Alguien te habló de Cristo. Y muchos de ustedes, sus esposas, ¿saben dónde la conocieron? Predicando el evangelio. ¿Sabe que el fruto de su matrimonio ha sido por el evangelio? Y qué triste que nuestros hijos no estén siendo entrenados por la causa de la cual ellos nacieron, por el evangelio, hermanos. Vamos a levantar nuestro testimonio en este gran nube de testigos que tenemos aquí en la villa, hermano. Porque ayer probablemente a ti te señalaron, quién sabe de qué carga, de qué pecado. Pero hoy que te señalen por las causas de Cristo, que te digan ya caen mal, que te digan ya están otra vez tocando puertas, ya están preguntando si te mueres dónde vas. Hermano, que vuelvan a hablar de la iglesia Apartado por Gracia de esa forma, y Cristo será glorificado, hermanos. Y esas bancas donde estás tú sentado que están vacías, vendrán. Hermano, ore a partir en este momento. Piense en alguien para esta semana, para hablarle de Cristo. Piense en alguien. Piense en alguien. Yo sé que usted tiene muchos en quien pensar. Piense en alguien. Ahora decida hablarle. A lo mejor hasta tiene un hijo por ahí.